Ahora empezamos con la oración. Sí. ¿Es tanto? Vale. Sí. Venga. En el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confiamos. San José, rogad Rogad por por nosotros. nosotros. Apagamos cámaras y silenciamos los micrófonos. Vale. Vale, perfecto. Pues, bueno, bienvenidos a algunos que no sé si estabais en otras sesiones, sino hay 2 sesiones anteriores y escribiendo a administración@elcriterio.es, pues podéis solicitar los enlaces, ¿no? Entonces, bueno, vimos en la primera sesión de todas las claves de geopolítica para poder entender lo que estaba pasando en Ucrania, crear un marco de comprensión, que evidentemente lo que ocurre en Ucrania no es accidental, lo que ocurre en Ucrania responde a unas lógicas geopolíticas mucho más amplias de lo que nuestra cortez de miras o lo que nos dicen los medios de comunicación nos suelen plantear. En la segunda sesión nos centramos en los intereses particulares, ¿no? de muchos agentes particulares, como el hijo de John Biden, la familia Biden, intereses de las empresas gasísticas, de los laboratorios, bueno, todos los intereses económicos que había. Vimos un poco la lógica geopolítica, que es la que se está cumpliendo estos días, que es que Rusia tampoco va a aspirar a tomar toda Ucrania porque no le interesa, sería un desgaste brutal, pero estos días lo que se está avanzando, lo que están consiguiendo poco a poco los rusos es quedarse con el Donbass, con Donetsk, bueno, con toda la zona oriental de Ucrania, que es la zona que vimos y estuvimos viendo mapas y datos. Es la zona rica, es la zona que produce fertilizantes, es la zona que produce trigo, es el control del mar del Mar Negro. Por lo tanto, esa es la zona que le interesa y Rusia, una vez llegue ahí, pues parará la guerra y entonces empezarán las negociaciones y posiblemente Europa tendrá que aceptar esto, posiblemente, ya veremos, ¿vale? Bueno, hoy vamos a ya acabar esta sesión y vamos a repasar un poquito, y veréis por qué, la lógica de lo que son los imperios, para luego entrar en entender que no hay políticas que no tenga detrás al menos una estructura lógica o ideológica, y veremos en este caso en la idea de imperio americano que quién está detrás, quién ha creado las ideas o quiénes han sido los arquitectos de las guerras de control mundial, de hegemonía mundial de Estados Unidos y por qué, y hay una lógica sorprendente detrás. Y por último veremos cómo estos agentes, digamos, teóricos, ¿no? De los que han teorizado la hegemonía mundial americana, cómo también los volvemos a encontrar en Ucrania. Igual que vimos que estaba el hijo de Biden, pero por cuestiones absolutamente crematísticas, pues bueno, hay gente que está ahí por cuestiones mucho más profundas, ideológicas, y es lo que veremos hoy. Bueno, entonces, como siempre, nos vamos a apoyar en el PowerPoint. El libro que está aquí, que veis ahí, que es este, es el Gran Tablero Mundial. Es un libro escrito en el 97 en inglés y en el 98 traducido al castellano, de un neoconservador norteamericano, y yo creo que es un libro como iniciático para lo que es la geopolítica. De hecho, muchas de las cosas que se ven aquí en este libro son muy proféticas con respecto a la política norteamericana, que además el subtítulo es La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, que es un poco la tesis que hemos mantenido en estas sesiones,
que ver que lo de Ucrania ya estaba preparado desde hace años. Estados Unidos ha volcado a Ucrania digamos, atentar a Rusia para que Rusia inicie esta invasión y, digamos, esto, a pesar de los pobres ucranianos, pues les han metido en un embolado que tiene mucho que ver con la lógica de ese poder geopolítico, ¿vale? Entonces, en este libro, el nombre es casi imposible de pronunciar el apellido, Brzezinski formula los grandes tipos de imperios que han existido en la historia. Y esto ahora lo vamos a repasar muy brevemente para entender la lógica de lo que es el imperio anglosajón, el imperio americano, y bueno, y entender todo lo que está pasando. Entonces, ahí está sistematizado, muy reducido. Hay un tipo de imperios, como fue Rusia, como en su momento, la URSS, como fue China, como fue Roma, que al final tienen unos denominadores comunes, ¿no? Que es una gran capacidad de tener una administración centralizada, evidentemente capacidad de recursos económicos para tener, pues, un ejército estable, crear grandes sistemas de comunicación, que esto es Roma, pues, es un ejemplo con sus vías romanas. China, pues a través de los 4 inmensos ríos que tiene, pues también llegó a crear, digamos, sistemas de comunicación que podían todo el imperio, los diferentes imperios chinos, pues estar constantemente comunicados. Rusia no es por nada que, como cuando despuntan en el siglo finales del XIX, principios del XX, ya desarrolla todo el sistema de ferrocarriles tan famoso que hizo posible la guerra, que los bolcheviques ganaran la guerra civil. Bueno, esto es un tipo de imperio, ¿no? Muchas veces con un fuerte núcleo étnico, como, digamos, una especie de sentimiento de entidad. Rusia es el mundo eslavo, evidentemente, y de hecho los que no son eslavos en la URSS o los que no son rusófilos, pues se acaban, cuando se rompe la URSS, se disgregan, y ahora son esos conflictos que son fronterizos a la actual Rusia, ¿no? China, evidentemente, tiene un componente étnico brutal, que es la etnia Han, que es la dominante. Además, la mayoría se llaman todos igual, se llaman Li, y por lo tanto China tiene como esa posibilidad de ser un imperio incluso étnico. Roma, que absorbió muchísimas etnias y absorbió muchísimas religiones, las absorbía todas, no le importaba ninguna, menos el cristianismo, porque el cristianismo decía que las demás eran falsas. Roma, bueno, tuvo esa capacidad de asimilación de diferentes culturas, homogenizarlas, etc. Bien, luego esto lo veremos en mapas muy rápidamente para entenderlo. Hay otro tipo de imperio que es por dominio militar, pero no cultural. Claro, que se basa esencialmente en tener una gran élite militar que puede conquistar grandes espacios, pero no tiene una masa crítica étnica, ni siquiera un sentido de superioridad moral como podía tener Roma. Roma distinguía entre los civilizados y los bárbaros. China significa el imperio del centro, ¿no? Es el centro del mundo. Rusia, lo vimos, tiene una misión casi tiene una visión mesiánica de sí misma, ¿no? La tercera Roma, Moscú. Esto es muy importante porque luego veremos cómo Estados Unidos en el fondo también tiene una visión superior, moral, entre comillas, que es lo que motiva su intento de tener una hegemonía mundial, ¿no? Bueno, el caso segundo, está claro que fueron los mongoles. Los mongoles, luego en un mapa muy brevemente veremos, es el imperio más grande, extenso, en todo el mundo que ha habido. Duró solo 200 años, pero, digamos, no consiguió civilizar, no dejó nada. O sea, quiero decir, fue asimilado por las grandes culturas que conquistaba. Entonces, unas zonas del imperio mongol se hicieron, digamos, siguieron a Confucio, otras se hicieron budistas, otras se hicieron musulmanas. El budismo, perdón, el imperio mongol no tuvo capacidad no tenía esa, digamos, sentimiento de ser una supremacía moral o tener una verdad moral superior a los demás pueblos que llevar y a los pueblos que conquistaba, ¿no? Bien, hay un tercer
tipo de imperio que sí que lo podemos reconocer en España en cierta medida, no necesariamente basado en un núcleo étnico. Los españoles eran muy pocos, comparado con los territorios que llega a tener la monarquía hispana, una relativa centralización, pero una administración eficaz, que estos eran los virreinatos, controles muy importantes siempre de las rutas marítimas y terrestres, y la creación de un sistema civilizador, aparte de económico, que eso sí que tenía. España tenía claro que estaba difundiendo y evangelizando la religión verdadera, y por tanto no es como los romanos que cogían cualquier religión, sino que España, digamos, intentaba que el paganismo de otros pueblos con los que entraba en contacto pues acabara desapareciendo. Y por lo tanto la última sería la anglosajona, que es una élite administrativa, militar, no asimilacionista. Hemos de pensar que Estados Unidos se nutre básicamente de su población de inmigración europea. Por lo tanto, no asimila a los indígenas que se va encontrando, más bien los va exterminando. Tiene un gran control de las rutas marítimas. Estados Unidos es el único, casi después de España, es el único que ha intentado, que ha podido controlar todos los mares, o Inglaterra anteriormente, y también mantienen una superioridad moral, ¿no? Pero esta ya veremos que no es una religión, en el fondo es la democracia. Este mundo, Estados Unidos, su idea de supremacía moral es que están llamados, su misión, su lugar en la historia para ellos es extender la democracia por todo el mundo. Bueno, entonces voy a ir muy rápido, insisto, no quiero liaros, pero bueno, los puntos fuertes de los grandes imperios, más o menos, pues es un resumen de lo anterior. Roma, pues su organización militar, el atractivo de su cultura, era evidente. Los iberos primero luchaban contra los romanos y luego se dejaron asimilar porque entendían que la cultura romana les traía muchos más bienes, era superior, etcétera, y con variedad étnica, capaz de asimilar culturas constantemente. China, ya hemos dicho, una unidad étnica, una potencia burocrática. El imperio mongol, pues capacidad de amoldarse a otras culturas hasta desaparecer, y los imperios europeos, España, Inglaterra o Francia, son pues esto, una misión civilizadora con las categorías protestantes o católicas o lo que sea, una superioridad militar, e, insisto, un sentimiento superior moral, o como los ingleses, pues claramente una superioridad étnica, ¿no? Esto siempre se ha callado, pero el etnicismo racialista de los ingleses ha estado ahí en su imperio y por eso nos han mezclado, y ha estado en Norteamérica y por eso tampoco se mezclaron. Bien, entonces así visto en un plano pues se ve muy bien. El imperio romano, ahí lo tenéis, pero es un imperio que visto ahora con el tiempo es un imperio regional, o sea, porque se estaba desarrollando en la misma época el imperio chino, pero nunca los chinos supieron que existían los romanos y los romanos nunca supieron que existían los chinos. Pero a la derecha tenemos el imperio arriba, el imperio mongol, que veis que es súper extenso, pero que duró, insisto, 200 años, pero no ha quedado prácticamente nada. No es como ir a Hispanoamérica, que todavía ves toda la obra de España ahí, sino que bueno, era un grupo, una élite militar súper eficaz, y con muy pocos mongoles podían crear una gran red militar capaz de moverse muy rápidamente por todo el imperio, hasta que desaparece, por las buenas. A la derecha abajo es China. China, ya veis que está en Euroasia, lo que el primer día llamábamos Euroasia. China, para entender a China, China no, o sea, es un imperio un poco extraño y va a ser un centro geopolítico bastante extraño, porque China no es expansionista. China es muy racial, profundamente racial. Y entonces, étnicamente racialista, o sea, que la etnia Han es la que tiene que dominar. Tienen que dominar a los cantoneses, por eso tienen que acabar sometiendo a Hong Kong, sí o sí. Por eso están contra los yogures, que son los que están en el extremo oriental, que están tocando a Afganistán, que son musulmanes, y entonces, bueno, estos están siempre en rebeldía contra el gobierno central, y ahí hay unos campos de concentración brutales. Pero China, digamos, no quiere expandirse como se expandieron los ingleses o los españoles por todo el mundo. El otro día lo dijimos, China es muy práctica, China quiere sobrevivir,
por eso construyó la Gran Muralla China, es la filosofía de decir, de aquí no queremos salir, lo que queremos es que no entre nadie y que esto se... Pero necesitamos reservas, recursos. Entonces China pues va a África, pacta con países capitalistas o no capitalistas, comunistas o no comunistas, da igual. China, en el fondo, lo que quiere es la protección. Si China ha conquistado el Tíbet y esas zonas del Himalaya, es porque ahí hay unos recursos acuíferos impresionantes que son necesarios para que China sobreviva. Y a la izquierda, el tablero de abajo, a la izquierda, es cuando Europa tuvo su momento de esplendor a partir del siglo XVIII, especialmente el siglo XIX, y a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa queda destruida, o sea, se divide por las guerras mundiales y pierde toda su influencia. Ahí vemos cómo sería la influencia que había sido en 1900 en Europa, donde África estaba repartida entre todos los imperios coloniales europeos, Portugal, España, Francia, Holanda, Bélgica, etcétera, incluso Alemania, las influencias en América, y incluso en Rusia, y luego ya en la India, que era inglesa, en toda Indonesia, todo estaba por ahí, los franceses, Australia de los ingleses. Ese fue el punto álgido. A partir de ahí, Europa en las guerras mundiales se desintegra, pierde todos, después de la Segunda Guerra Mundial empieza a descolonizarse toda África, toda la India, entra en implosión todo lo que es Europa. Por eso podemos decir hoy que Europa ya no es una potencia geopolítica, es un simple apéndice con el cual Estados Unidos necesita, pero acaba jugando, pero poco más. Bien, entonces, a ver si... Vale. En este gráfico, ahora ya es la hegemonía americana. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín, ¿qué nos encontramos? Que Estados Unidos se convierte en el único imperio, en la única fuerza geopolítica realmente global. Aquí China todavía no ha despertado. Volvemos a, como vimos el otro día, dijimos, geopolítica, lo que importa es quién controla Euroasia, y que es Europa, Asia, toda Asia y los recursos de África. Quien controle esto, controla el mundo. Pues tras la caída de Estados Unidos, de la Unión Soviética, Estados Unidos, todo lo que es más oscuro, pues son áreas de influencia. Europa, aquí Turquía, que es parte de la OTAN, evidentemente Egipto es un aliado y ha sido un aliado súper estratégico para el control del canal de Suez y para moderar los ataques a Israel, para controlar los ataques a Israel, Arabia Saudí, incluso en aquella época estaba Sudáfrica, que no había caído el apartheid, y bueno, todo el entorno este de Australia. Aquí es muy interesante porque se ven las Filipinas. España no era tonta, y cuando conquista las Filipinas es porque es un portaaviones que le permite, los japoneses y los chinos no se podían ni ver, no comerciaban. Entonces, lo que hacía España era comerciar con los japoneses, le vendía los productos a los chinos, comerciaba con los chinos, le vendía los productos a los japoneses. Por tanto, nada, es por casualidad. España necesitaba estar ahí en Filipinas porque es geopolíticamente un punto muy, muy, muy potente. Bueno, y esto nos devuelve... no os preocupéis que ahora poco a poco iremos entrando en tema, ya llegaremos a Ucrania otra vez, pero nos vuelve a gráficos más o menos que habíamos visto. Si os acordáis, el que está en color era aquel de McIntyre que dijimos que en geopolítica, el primer gran geopolítico decía, quien domine esta zona, el Heartland, el corazón de la tierra, que vemos que está dominado por ahora lo que es zonas de Rusia, esas fronteras de conflicto con Ucrania ahora, dominará el mundo. Dominará el mundo. El Heartland está rodeada evidentemente de la India. La India sería interesantísimo ver qué papel va a jugar, porque es un papel súper raro, incómodo, pero es una potencia, va a emerger como potencia. Pero bueno, no es el tema de estas sesiones. China, toda esta zona, se unió ideológicamente con el comunismo en la época comunista, con la URSS,
y crearon un gran bloque, pero estaban peleados entre ellos. Y ahora, pues Estados Unidos, evidentemente, esta zona le interesa, ¿vale? Y lo otro es Europa, etcétera. Entonces, en este gráfico que es más en gris, se ve claro lo que pusimos el primer día, cómo Estados Unidos intenta, digamos, frenar primero la expansión euroasiática de Rusia y de China, y lo hace creando como dos fronteras. Una, la OTAN, que es esta que la OTAN vimos que se iba incrementando, ha llegado hasta Ucrania, y cuando Ucrania pide entrar en la OTAN, pues entonces es cuando Rusia se ve absolutamente ya definitivamente amenazada y empieza la invasión de Ucrania, porque significa que esto están constriñendo el espacio, digamos, geopolítico propio de Rusia. Luego toda esta zona que culmina con Pakistán, aliado estratégico evidentemente de Estados Unidos, Afganistán, pues era tan importante para los rusos conquistar Afganistán porque era la forma de evitar de aquí tener un roto, digamos, y luego toda esta zona del Pacífico, que es Japón, aliado estratégico, Filipinas, aliado estratégico de Estados Unidos, etcétera, que también es una forma de frenar el expansionismo por el mar. Ahora están saliendo artículos muy interesantes sobre cómo China intenta quedarse legalmente con toda esta zona del Pacífico, que es el mar de China, porque China lo necesita geopolíticamente, ¿vale? Bueno, entonces, ojo que en este cuadradito de color, este mapa de color, ya vimos que lo que rodeaba el corazón de la Tierra, en geopolítica, quien quiera dominar el mundo tiene que dominar esta zona. Entonces, Estados Unidos es como una especie de imperio que envuelve, especialmente marítimo, por eso son tan importantes los portaaviones. Creo que Estados Unidos tiene 6 portaaviones, China solo tiene 1, Rusia tiene uno que está medio hundido, que no funciona, y España tenemos una cosa que dicen que es un portaaviones, pero es una tabla que flota y poco más, ¿no? Se ha calculado que un solo portaaviones, lo que cuesta, se acabaría el hambre en el mundo, pero para Estados Unidos es importantísimo controlar toda la periferia marítima, todo el mar, aquí tenemos a Inglaterra como aliado también de refuerzo, porque, claro, es evidente, si controlas el mar, puedes rodear este corazón de la Tierra. Esto va cobrando lógica. Bueno, ahora el tema que creo que es el básico de hoy es ver la superioridad moral de Estados Unidos. Antes hemos dicho que muchos imperios, excepto los mongoles o excepto los imperios muy efímeros que han aparecido y desaparecido rápidamente, es porque no tenían como una superioridad moral, entre comillas, que dice, bueno, nosotros podemos entrar en esta tierra y podemos... Esta superioridad moral, entiéndase bien, los católicos tenemos una superioridad moral, humildemente, claro, pero se tiene que entender bien el término, porque los católicos van a evangelizar por todo el mundo, porque estamos convencidos de que es la religión verdadera y, por tanto, si la verdadera es que es superior a las falsas. Simplemente esta es la lógica. No estamos hablando de una superioridad racial, de una superioridad cultural, de una superioridad, ¿no? Sino, bueno, la superioridad moral. Y además, encima, los católicos no pueden machacar a los que tienen otra religión, sino que hay que convencerles porque está prohibido bautizar a la fuerza. Bueno, En cambio, la superioridad moral de Estados Unidos vendrá por otros lados. Y aquí entra en operación, en discusión, lo que luego veremos que es incluso una portada, un periódico, que los llamaban la secta straussiana. Y es este señor, Leo Strauss. Leo Strauss es un judío alemán que huye del nazismo, va a Estados Unidos, ahí se convierte en profesor de filosofía y va a ser uno de los personajes más interesantes del siglo XX en el plano de la filosofía, porque él se dedicaba a la filosofía griega, a estudiar a Platón, a Xenofonte, la República de Platón, bueno, cuestiones de ciencia política, pero siempre a los clásicos, a los griegos, ¿no? Y sin embargo, entre sus discípulos, pues se configuró toda una serie de personajes
que luego veremos que van apareciendo en las administraciones públicas, en los organismos internacionales, y son los que habían mamado, habían bebido las grandes ideas de Leo Strauss, y son las que a través del control de la administración pública norteamericana, que es lo que llamamos el Estado profundo, independientemente de quién gane las elecciones, si los demócratas o los republicanos, siempre están ahí, están dentro de la administración pública, son gente que están en los grandes think tanks de los partidos norteamericanos o de las grandes industrias norteamericanas, y son los que han ido creando esa arquitectónica, esa filosofía de la hegemonía moral americana, para que justificar que Estados Unidos se tenga que expandir. Y entonces, evidentemente no vamos a hacer un repaso filosófico del autor porque no es el tema, pero nos quedamos con unas pequeñas ideas que yo creo que son claves, ¿no? Primero, Strauss era una persona que había sido perseguida, bueno, evidentemente su familia fue perseguida por el nazismo, él había tenido que huir, y entonces siempre en el trasfondo, y eso es parte de la explicación de la hegemonía mundial, de la justificación de la hegemonía mundial de Estados Unidos, parte de su obsesión era cómo conseguir que no volviera a haber un holocausto, una persecución de los judíos. Y por lo tanto, él solo lo veía con una posibilidad, que hubiera un poder, un imperio mundial que protegiera a los judíos y posteriormente, evidentemente, al Estado de Israel, ¿no? Y entonces había que articular políticas para que Estados Unidos, que ya de por sí era una potencia y hegemonía mundial, siempre se mantuviera como hegemonía mundial, sabiendo que los americanos tienen conciencia de que poco a poco van a dejar de ser la hegemonía mundial, porque estaba Rusia todavía, estaba China, emerge China de golpe, y entonces Estados Unidos, su gran hegemonía mundial, pues de repente está en duda, Y eso empieza a explicar lo que dijimos otros días, por qué a Estados Unidos le interesa que Rusia se estrelle y ha creado una guerra en Ucrania. Le interesa que se estrelle porque desaparece como peón del tablero mundial y por tanto es un agente menos, y así Estados Unidos podrá luchar contra la hegemonía posible de China y así mantener una hegemonía que si no, no estaba garantizada. Bueno, Strauss, que solo hablaba de filosofía, de Platón y cosas de estas, tenía un pequeño círculo, que ahí serán los straussianos, que llamamos, un pequeño círculo de alumnos entusiasmados, a los cuales les enseñaba esotéricamente, que es, digamos, como una especie de pensamiento iniciático, profundo. No les explicaba filosofía que explicaba en las clases, sino que les explicaba estas cosas que estoy yo diciendo. De lo que les explicaba no ha quedado nada escrito, lo sabemos por referencias orales, pero bueno, a sus alumnos estos secretos les llamaba los hoplitas, que en término griego eran los ciudadanos libres, armados, que defendían las ciudades, las polis, que defendían Atenas, eran por tanto ciudadanos libres que luchaban por su libertad. Entre otras cosas, también utilizaba mucho la expresión de la noble mentira. Esto sale en Platón y algo lo toca la política de Aristóteles, como el político, para conseguir un bien común superior, pues puede llegar a mentir, ¿no? Por tanto, la noble mentira queda justificada moralmente. Luego veremos que tienen una idea de la moral muy peculiar, como los americanos. Él utilizó a sus discípulos en la universidad donde estaba, utilizó sus alumnos hacía como pequeños grupos, células, porque eran revolucionarios, eran trotskistas, pues para que entraran en clase de otros profesores que él les tenía manía, entonces les montaba las clases de otros profesores, bueno. Y todos tenían en común que eran judíos y trotskistas. No es que tengamos nada contra los judíos y los trotskistas a priori, pero es que era así, ese era el denominador común de los alumnos de Strauss, ¿vale? Y entonces, este grupo trotskista, o sea, de izquierdas, de judíos,
pues son los que han influido en lo que llamamos el pensamiento neoconservadores, que lo defienden los partidos republicanos, especialmente los neocons, parece que son la derecha dura de Estados Unidos, y que va influyendo pues en muchos partidos en Europa, los neocons, esto lo oímos mucho. Pero los neocons no salen porque sí, salen de esta filosofía que hemos visto en Leo Strauss y, digamos, ahora de forma más potente podemos ver las líneas estratégicas de los neocons. Que es que, por ejemplo, una élite dominante puede tranquilamente convivir en una democracia. Para ellos no hay incompatibilidad. Estados Unidos es una democracia, todos sabemos que hay una oligarquía brutal de un 1% que controla la economía, controla todo, pero da igual, para ellos no es incompatible. Por lo tanto, puede existir una estructura democrática en España y mandar el IBEX 35, por ejemplo, pues les da igual. Porque en esa filosofía de Leo Strauss ya se ve claramente esta superioridad moral, entre comillas, donde ellos consideraban que hay unos que están destinados a ser líderes, a dirigir, naturalmente, y otros a ser conducidos. Entonces, ¿esto pasa en las democracias? Sí. ¿Para ellos tienen algún problema? No. La democracia es una cosa metafísica, casi mística, y pues no está en contradicción. Entonces, claro, los straussianos son los que se consideran destinados a dirigir Estados Unidos, a dominar el mundo, porque así preservarán pues, a los judíos del mundo y preservarán los grandes ideales democráticos, y las masas simplemente tienen que ser dirigidas, conducidas, y para eso están los partidos políticos. Entonces, también una idea muy interesante es que para ellos no hay moralidad, la moralidad, no hay derecho natural, y si hay un derecho natural, entre comillas, es que el derecho del superior a dominar al inferior. Por lo tanto, la idea es, claro, es muy pérfida, pero es así, lo tienen metido en el ADN. Muchos de estos straussianos que iremos viendo. Para ellos, dominar, o sea, el fuerte, esto es muy nietzscheano, Leo Strauss también bebió mucho de Nietzsche, el fuerte crea su propia moral. Ahora, o puede prescindir de su moral, sería una definición mucho mejor. Quien dirija el mundo no solo lo puede dirigir si no tiene moral él, quien dirige el mundo, los que dirigen el mundo. Ahora bien, el resto del mundo, la masa, sí que tiene que tener una moral. Hay que crearles una moral a propósito para ellos. Y entonces, ¿por qué? Porque que haya un orden moral, que haya pues eso crea cohesión interna, evita que las sociedades se dispersen, se destruyan, y entonces esto es un poco lo que hace el PP. Los líderes y dirigentes creo que tendrán poca carga moral en su conciencia, pero bueno, puede hacer un discurso perfectamente moralista para la sociedad, para la familia. Esto lo hacen mucho los straussianos en Estados Unidos. Aprovechan los movimientos pro vida, la lucha contra el aborto, a favor de la familia, etcétera, pero estos políticos de alto nivel ni se lo creen, ni les da igual, simplemente saben que si la gente es pro vida, pues ellos tienen una masa de gente que puede votar al Partido Republicano, y por tanto no se opondrán a los pro vida, pero no por convencimiento, sino simplemente por utilidad práctica. Entonces, al igual que Marx decía que la religión era el opio del pueblo, Leo Strauss a la religión le llamaba el fraude santo. Dice, bueno, la religión es un fraude, la religión es para las masas, pero nos va muy bien, porque un pueblo sin religiosidad pues se descohesionaría, se desintegraría, se desharía. Esto ya lo estamos viendo en España, clarísimamente, y por lo tanto, bueno, hay que hacer como siempre un discurso como pseudo religioso también. Pues los americanos, los presidentes de Estados Unidos, Biden, que se dice que es católico, está a favor del aborto, da igual, puso su cargo encima de la famosa Biblia,
Da igual, todo es un fraude, pero es un fraude santo, porque en el fondo tiene que acabar siempre con en Dios confiamos, en God we trust, pero no porque se crean que Dios existe o no sé, simplemente es la necesidad de que el pueblo tenga una fe, porque eso va a cuestionar la sociedad. Por lo tanto, religión y patriotismo son elementos, decía Leo Strauss, es el pegamento que une las sociedades. Por eso hay que hacer discursos, aunque yo sea ateo, aunque no sea practicante, pues tengo que estar a favor de la religión, de la patria, de los grandes valores morales, todo este discurso moralista norteamericano, que también nos está llegando aquí a través de diferentes partidos. Ojo, es un instrumento para, digamos, el fin de salvaguardar un poder. Y este poder en Estados Unidos ya hemos dicho que tiene como finalidad salvaguardar el Estado de Israel. Bien, entonces, por eso en el lenguaje de los straussianos, cuando los que vivimos las guerras del Golfo, vimos que se les daban nombres casi místicos. Se empezó a hablar del eje del mal, ¿no? El Bin Laden era satánico, justicia infinita, la operación justicia infinita. Todo este lenguaje pseudo-religioso que nos chocaba en aquella época se entiende muy bien desde la perspectiva que los arquitectos de esas guerras pues, fueron evidentemente straussianos. Bien, los straussianos, por poner algún ejemplo, aquí tenemos a Paul Wolfowitz en la foto, este era discípulo de Leo Strauss. Bueno, ha recorrido todo, desde el trotskismo, como tantos neoconservadores, pasó a unirse con los intelectuales neoyorquinos, que también eran trotskistas judíos, poco a poco se infiltran en la administración americana a través de senadores demócratas, de ahí pasan a las comisiones de seguridad y de política exterior. A partir de ahí llegan a controlar Secretaría de Defensa, a partir de ahí entran en la Rand Corporation, que es un think tank brutal en Estados Unidos de la industria militar norteamericana. Bueno, en el material que pasamos para las anteriores sesiones, ahí sale toda una explicación que yo me dediqué un poco a investigar y exponer, y están todos los links donde se van linkando personaje a personaje, muchos están casados entre ellos, están interconectados, fueron capaces de pasar de la administración demócrata a infiltrarse en la administración republicana. Cuando llega Trump al poder, como no les encaja, pues se esconden otra vez con los demócratas. Bueno, estos no se casan con nadie, pero sí que tienen muy claro que son una élite poderosísima intelectual, que es la que dirige el futuro y la hegemonía de Estados Unidos. Este Paul Wolfowitz llegó a ser presidente del Banco Mundial, que no es poca cosa. Ha pasado por todas las administraciones americanas, todos los cargos estratégicos. Insisto, es el modelo de Estado profundo. Son la gente que siempre va a estar ahí, los presidentes pasan, pero esta gente queda. Bien, entonces algunos desarrollos de la estrategia straussiana, para que veamos que estas ideas se concretan en cosas. Creo que en la primera sesión vimos el mapa este que os he puesto aquí de la derecha, que era un plan que se hizo en el año 2000 para dividir Oriente Medio, y este plan medio se ha cumplido. Estuvo diseñado por straussianos, donde aquí veis Siria, Irak, todo esto tenía que quedar troceado. Arabia Saudí había que trocearla para debilitarla, para que no fuera una potencia económica. Bueno, y entonces yo decía, esto es lo que querrían, el plan de Oriente Medio, que lo han intentado a medias, pero corresponde a digamos, planes o proyectos de esta secta straussiana. Y entonces aquí vamos a ver, aquí hay unos pequeños desarrollos de cosas que se han teorizado y se han intentado llegar a la práctica. Por ejemplo, sionismo revisionista. Esto es una teoría, la podéis encontrar en Wikipedia tranquilamente, de Jabotinsky, que era un amigo de Leo Strauss, que digamos, influyó muchísimo porque era el que, digamos, diseñó lo siguiente. Israel, para que se proteja, tiene que ocupar Jordania,
o sea, ir al otro lado del Jordán, dominar Jordania, crear un Estado racialista, étnico, judío, crear guerras en Irak y en Siria para destruir esos estados, y prácticamente vemos que lo han conseguido los norteamericanos, y entonces llevar ahí a los palestinos y quitarse ya por fin el problema palestino de Israel, ¿no? Bueno, vemos que este plan no se completó, pero sí que se inició y en cierta medida explica esa desgracia de las guerras del Golfo que ha creado toda una zona de inestabilidad brutal. También otro de este Richard Perle, que he puesto aquí, es el marido de Victoria Nuland, que es un personaje que luego aparecerá muy curioso, que también ha estado en todos los puestos de la administración pública con los demócratas y la izquierda, y es otra representante del Estado profundo. Según este Richard Perle, que era otro straussiano de mucho poder, es el que teorizó que Estados Unidos tenía que armar a yihadistas. Esto ya nos suena de las películas de Rambo en Afganistán, los americanos ayudando a los mujahidines para frenar a los rusos, a la Unión Soviética, y ahí empieza el deterioro y el desgaste y el hundimiento luego de la Unión Soviética. Pero todo eso luego se va manteniendo. También lo vimos el otro día, como en la crisis reciente en Siria es de las bases norteamericanas que hay en Siria, de donde salen y se financian todos los guerrilleros del ISIS que intentan llegar a Alepo, y ahí, porque llegan los rusos y meten una masacre y consiguen frenar y salvar al Estado de Siria, pero los americanos utilizan yihadistas sin ningún problema. Por eso siempre sabemos que Bin Laden había sido preparado, financiado por la CIA, ¿no? Antes de convertirse en el gran enemigo, ¿no? Y entonces esto se ve muy bien en los acuerdos de Dayton, que son los que, digamos, regulan cuando se deshace Yugoslavia, la guerra de Yugoslavia, que está en la frontera de Europa, y se trocea todo el país en múltiples guerras civiles. Bueno, se llegan a unos acuerdos de pacificación y las zonas musulmanas, como Bosnia-Herzegovina, etcétera. Bueno, ahí estaba Richard Perle firmando los acuerdos, y todo el ejército que viene de fuera para defender contra los serbios, defender esas zonas musulmanas de la ex Yugoslavia, son del ISIS, son soldados mandados por Bin Laden. No sé si consigo explicar todo el problema o la complejidad, pero Estados Unidos se apoya en Bin Laden, y hay fotos de desfilando masas y masas de yihadistas en Bosnia, traídos por la CIA, pagados por la CIA, para frenar a los serbios que son prorrusos. Bien, por tanto, esto es también una de las estrategias. Hay que aprovechar el islamismo radical para conseguir los objetivos geopolíticos. Y luego la doctrina Rumsfeld-Zebronsky. Rumsfeld está aquí al lado de Bush, era el vicepresidente, el secretario de Defensa, por tanto es el que arma la guerra del Golfo, y ahora ya está muerto este señor, pero es straussiano también, y tenía unos intereses también en la industria del petróleo brutal, con lo cual, invadiendo Irak, no solamente, entre comillas, se iba a llevar la democracia, y teóricamente se iba a acabar con el eje del mal, sino que además se iban a beneficiar evidentemente de forma económica, igual que la familia Bush, todo el mundo sabe que estaba relacionada con la familia Bin Laden en cuestiones también económicas, etcétera, etcétera. Y es el que diseña esta parte, este mapa del control de Oriente Medio, aunque sea destruyendo países, aunque sea creando guerras constantes, etcétera. Bien, entonces los principios, ahora enseguida ya llegaremos a Ucrania, pero esto es básico para ver que lo que está pasando en Ucrania es una pieza más en el tablero. Es que los principios, veis a la derecha, bueno, un reportaje curioso que lo titulaba así, ¿no? La secta que provocó la guerra del Golfo, ¿no? O sea que a los straussianos ya en Estados Unidos hay mucha literatura, se les conoce como un grupo sectario. Bueno, aquí no tanto, pero bueno,
tienen que camuflarse mucho en los think tanks, en las grandes fundaciones americanas, en la administración pública, ocupando cargos pero que no se vea mucho, pero con mucho poder, insisto, y todos están relacionados porque se casan entre ellos, porque se conocen, porque comen juntos, porque hablan, porque se reúnen, etc. Bueno, pero entonces los principios de acción straussiana, que explicaría la política hegemónica o el intento de mantener la hegemonía de Estados Unidos a nivel internacional, es que primero, necesita Estados Unidos garantizar recursos baratos en países de vías de desarrollo. Por eso, buena parte de las guerras que Estados Unidos ha desarrollado fuera de sus fronteras es para controlar siempre recursos baratos. En Irak das una patada en el suelo y sale petróleo, con lo cual ellos pensaban, Rumsfeld, ese señor que hemos visto ahora, pensaba que Irak en 4 días sería derrotado Saddam Hussein y a partir de ahí ese gasto enorme de la guerra, ese gasto súper enorme de la guerra, pues se pagaría con el petróleo que las empresas americanas sacarían de Irak. En Afganistán, aunque nunca lo reconozcan, Estados Unidos salvaguardaba el gran negocio del opio, todo el opio de Afganistán llega a Europa a través de Bosnia-Herzegovina, precisamente, que es una entidad política creada por estos acuerdos de Dayton y por Estados Unidos, y todo el mundo sabe que eso servía para financiar la propia guerra, el propio ejército en Afganistán. Ahora los talibanes han hecho lo mismo, están contra las drogas, pero saben que tienen que permitir el cultivo del opio. La mayor zona de cultivo del opio de todo el mundo está ahí, en Afganistán. Bien, eso por un lado. Luego ya es la idea de que las viejas guerras Estados Unidos no puede meterse. Esto le pasó en Somalia, que hay una película que es, no sé cómo se llama, es el nombre de un helicóptero, Hawk Down, no sé qué, Hawk Down derribado, no sé cómo se llama, que explica muy bien el fracaso en Somalia de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que salir de África pitando porque unos cuantos negros, unas tribus ahí, les vapulearon a los marines y entonces Estados Unidos ya está muy quemada. Envió cientos de miles de soldados en la Primera Guerra Mundial, americanos que murieron, muchos, cientos de miles de soldados en la Segunda Guerra Mundial, soldados en Vietnam, soldados en Corea. Claro, dicen, basta, ya no podemos enviar soldados que mueran americanos. Y por eso si van a Afganistán o tal, pues bueno, van con todos los recursos para que haya el mínimo de bajas. Entonces, ¿esto cómo se sustituye? Bueno, que sean los propios del lugar los que hagan la guerra. Pues lo de Ucrania ahora. Estados Unidos no va a entrar en Ucrania, pero va a asesorar y ha estado asesorando a los ucranianos ya desde hace muchos años, como veremos, para que sean ellos los que mueran. Por lo tanto, volvemos a la teoría de las élites. Controlar un país es muy difícil, es carísimo y por eso se han largado al final ya hartos de Afganistán, porque no se puede conseguir nada y entonces como mucho hay otros mecanismos de control. De hecho, si cogemos Afganistán, que ahora ya no hay norteamericanos, marines, en los alrededores de Afganistán es muy interesante porque hay una cantidad de compañías de contratas norteamericanas que han dejado que entre China y en Afganistán para que así China ahí también entre en conflicto, pero esas contratas son las que van a hacer la defensa de los que trabajan en las infraestructuras, o sea que seguirá haciendo negocio, pero sin necesidad de que mueran marines y por tanto sin que tenga un coste político. Otra tesis muy interesante, los conflictos no tienen que ser sin fin. O sea, una vez se crea un conflicto en Irak, en Siria, es lo que llamamos que queden estados fallidos, lo que ahora hemos visto en Libia, ¿no? Muere Gaddafi con las famosas primaveras de árabes y de repente, pues nada, ahí ya antes había un estado, tenía su administración, era una dictadura innegable, terrible, pero el país funcionaba. Ahora son tribus que se están matando entre ellos y todo eso
esas guerras sin fin pues permiten que Estados Unidos constantemente pueda mantener su producción, su industria bélica, que es fundamental para que Estados Unidos siga siendo una potencia mundial. Bueno, la cuarta ya lo hemos dicho, ahora ya se trata que Estados Unidos no gane guerras, sino que las inicia, las prolonga y digamos, tiene la capacidad estratégica de controlarlas desde fuera. Una de las versiones es que si no hay un Estado, porque hay un Estado fallido, en Irak ya no hay nadie, no hay un Estado, en Afganistán no hay un Estado con el cual dialogar, etcétera, pues a lo mejor así es mucho más fácil poder extraer recursos, en África, lo que sea. Y lo último, que esto es muy filosófico pero muy real, no hay que buscar la paz. Estados Unidos, por mucho que diga que vende, que quiere extender la democracia y que en Ucrania está a favor de la democracia, el otro día ya lo vimos, Ucrania es un país absolutamente corrupto, con unas oligarquías casi tan duras o más duras que las oligarquías rusas, es un país tan antidemocrático como Rusia, pero nos venden ahora que esto es una batalla entre la Rusia cuasi totalitaria de Putin y el espíritu europeo democrático de Ucrania. No, esto es una trola. Entonces la idea es straussiana porque Kant decía que el mundo de las democracias tenían que conseguir la paz en el mundo, una especie mesiánica, de idea mesiánica, ¿no? La democracia universal traerá una paz universal. En cambio los straussianos dicen no, hay que conseguir guerras perpetuas, y cuando se acabe un conflicto hay que crear otro conflicto, y cuando se acabe otro conflicto, otro conflicto. Y eso es lo que permitirá que Estados Unidos, primero, toda su maquinaria económica siga funcionando, le permitirá, por lo tanto, una hegemonía mundial. Si desaparecieran las guerras, pues los países se descohesionan, no hay patriotismo, y Estados Unidos correría grave riesgo de desaparecer. Bueno, entonces los straussianos desembarcan en Ucrania. Esto es la revolución del Maidán, que dijimos que es en el 2014, que es a base de manifestaciones, de guerrilla urbana, de muchas cosas. Cae el gobierno legítimo de Ucrania, que era prorruso, el presidente tiene que huir a Rusia, y a partir de ahí vienen dos presidentes y luego el famoso Zelensky, ya, digamos, presidentes antirrusos. Pero estas revueltas, que son las que hacen que la balanza se decante contra los prorrusos en Ucrania, pues encontramos personajes fantásticos, ¿no? Como a la izquierda, el comandante Delta. Esta es la única foto que tenemos, pero esto es un conjunto de soldados que estaban en la plaza Maidán, ucranianos pero judíos, debajo del casco todos llevaban la kipá, y eran soldados entrenados en Palestina, en la zona de Gaza, expertos en guerrilla urbana. Y entonces dices, bueno, que Zelensky, que es judío, por cierto, apoyado por oligarcas que también eran judíos, pues ahora de repente encontramos judíos ucranianos que han estado curtiéndose en Israel, como estaban en la plaza Maidán y estaban organizando toda una serie de ocupación de edificios públicos, de desestabilización, para que cayera el gobierno prorruso. A la derecha tenemos a Victoria Nuland, que esta es la esposa de este Perle que he dicho, que es austrasiano. Ella también es una austrasiana absolutamente radical, y ha estado de secretaria de Asuntos Políticos, ha llegado a estar en varias vicepresidencias en Estados Unidos, pertenece al Estado profundo, fue a Maidán, se dedicó a hacerse las fotos, a hacer que repartía alimentos, para decir, bueno, estoy con los pro-ucranianos y contra los rusos. O sea que todo esto se puede hacer un seguimiento periodístico y se ve muy bien, ¿no? Y entonces, pero sobre todo, Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Porque Ucrania ha resistido estos meses. Era imposible que resistiera si no fuera porque desde ese estado profundo, desde esas think tanks, desde esos ámbitos de poder de los straussianos, no se hubiera, digamos, ya preparado a el pueblo ruso, el pueblo ucraniano, para un futuro conflicto. Ya desde 2014 ya se estaban preparando ucranianos, los americanos estaban preparando ucranianos para digamos, la guerra contra Rusia. Se ha calculado 20 millones de dólares semanales, 20 millones semanales, sí, para entrenar y armar agitadores. Bueno, es un dato que saqué de la prensa. La Victoria Nuland, esta,
en 2014 vaya a la Plaza Maidán y sale la foto que hemos visto, fue para dar soporte al partido Private Sector, que sería sector derecho, que es un partido que aquí le llamarían de ultraderecha. Vamos, Vox parecería casi el PP al lado del sector derecho. Es un partido súper ultranacionalista que integra grupos neonazis, pero que ha quedado muy normalizado con la situación actual y apoyados por los demócratas de Estados Unidos. El famoso batallón Azov, que tenía muchos vestigios también nazis o neonazis, fue blanqueado, ahora se le considera una parte del ejército, está integrado en el ejército. Estos fueron entrenados por fuerzas atlantistas. Ahí a la foto a la derecha es una foto muy curiosa que se puede encontrar en las redes de soldados canadienses entrenando al batallón Azov, ¿no? O sea que aquí no es que han salido los ucranianos como salieron los españoles a defendernos contra Napoleón, ¿no? Sino que esto ya había muchos grupos paramilitares, grupos militares muy preparados. En el 2015 la OTAN, el OTAN Defense College, ha estado formando la jerarquía militar ucraniana, que ha respondido muy bien en estos inicios de la guerra, en teóricas operaciones de paz. Y se habían hecho en Kiev pues, encuentros de la OTAN, teóricamente para formar en operaciones de paz, pero realmente lo que se estaba preparando era una jerarquía militar eficaz para un caso de conflicto. Este señor Eric Prince, que pongo aquí, hay una empresa que es Blackwater, que si buscáis por ahí, incluso está también en Wikipedia, es una de las mayores empresas privadas de ejércitos privados. Y ya de hecho ya empezó una inversión multimillonaria en Ucrania para crear ejércitos privados, financiarlos, formarlos, de tal forma que en Ucrania, por los medios, no saben, el batallón Azov, 4 cositas, pero es que está lleno completamente de cuerpos paramilitares que se han integrado ahora en el ejército, pero que ya estaban preparadísimos, llevaban años y años, desde el 2014, preparándose, insisto, para la guerra. Bien, también se han encontrado Ucrania, Autodefensa del Pueblo de Ucrania, que es un partido también hiperradical. Estos fueron, y hay fotos entrenados en Estonia por la OTAN. Y luego los banderistas, he puesto una foto a la derecha, los banderistas, esto es un artículo que todavía tengo que escribir, pero que nos indica la paradoja, ¿no? Los banderistas, Bandera era un ucraniano que cuando los nazis van hacia Rusia y entran por Ucrania, pues formó un ejército filonazi ucraniano, estuvo luchando con los nazis y contra, evidentemente, los soviéticos. Bueno, al final Bandera es fusilado, muere, pero se convierte como una especie de héroe de ese ultranacionalismo ucraniano. Es verdad que participó en genocidios de judíos, mató muchos judíos porque era nazi y entonces había judíos en Ucrania y se cargó muchos judíos, pero hoy en Ucrania te encuentras monumentos dedicados a Bandera, todos los banderistas están integrados en estos partidos y en el partido de Zelensky, que es curiosísimo, ¿no? Zelensky, que es un judío, y este estado profundo que está lleno de straussianos, que todos son judíos, pues no tienen ningún inconveniente en digamos, defender o blanquear a Bandera o a los banderistas, que son, digamos, no vale la analogía, pero es como si fuera ahora en la democracia que blanquearan a José Antonio Primo de Rivera porque entramos en lucha con Marruecos, ¿no? Pues entonces necesitamos un líder del pasado patriota, pues, y la democracia blanqueara a José Antonio, ¿no? A todos nos parecería esto absolutamente extraño. Pues esto es lo que han hecho los straussianos, ¿no? Han utilizado el espíritu patriótico, el espíritu antirruso, el espíritu religioso, para conseguir movilizar toda la población rusa contra los ucranianos, ¿vale? Y esto está en conexión, evidentemente, con esa filosofía de Strauss. Y acabamos con esta curiosa y conocidísima imagen, ¿no? In God we trust, en Dios confiamos, que es el dinero, que en el fondo pues explica, digamos, visualmente o resume visualmente esta política de hegemonía mundial americana bajo una mística que es de extensión de la democracia,
pero que es la causante de buena parte de todos los conflictos actuales, ¿vale? Pues bueno, con esto termino la exposición y podemos dar paso a intervenciones. Me he pasado un poquito, perdonáis. Podéis ir abriendo las cámaras. Hola a todos. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. A ver, que no veo todas las manos ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Sí, me seguro. Sí, yo. Venga, adelante. Bueno, lo que quería preguntar es cómo se ve geopolíticamente la relación entre Rusia y la Hispanidad. Vale. Bien. A ver, si me permitís, voy a compartir otra vez la pantalla para que... Yo creo que hay un mapa aquí que lo puede explicar, ¿no? ¿Qué es este? Este que tenemos aquí, que es a la derecha. Aquí sale todo América, ¿no? América, según cómo se visualice, claro, tú coges el mapa mundi y lo compras en Estados Unidos y América te sale en el centro, y a la derecha te sale la zona de Europa y a la izquierda la de Asia. Pero Europa y Asia es geopolíticamente son tres continentes prácticamente, ¿no? Y entonces América, la hispanidad, la verdad es que sería un contrapeso primero a la política anglosajona de Estados Unidos, que en este intento de hegemonía mundial siempre ha intentado controlar América del Sur, la América Central, evidentemente, desde México para abajo, pero bueno, sí, lo ha conseguido, lo ha hecho dividiendo. De hecho, cuando las emancipaciones, los ingleses, lo lógico es que la independencia de España en Hispanoamérica se hubieran mantenido cuatro grandes virreinatos que había, pero los ingleses iban creando divisiones y entonces pues vamos a separar Colombia de Venezuela y ahora Panamá de Colombia y ahora Ecuador de Colombia. Entonces crearon 22 países absolutamente divididos, peleados, con una infinidad de guerras civiles, sometidos económicamente, luego ya más tarde. Bueno, total, que América del Sur o Hispanoamérica o Centroamérica, si fuera una unidad política, porque geopolítica casi que lo es, porque hay una cohesión interna, hay una cohesión no étnica, pero sí cultural, clarísimamente. Hay una cohesión espiritual, pero que ya se han encargado los americanos de intentar dinamitarla a base de inundar totalmente, romper la unidad católica de Hispanoamérica y llenarla de sectas protestantes. Y entonces es verdad que si hubiera Hispanoamérica, si estuviera cohesionada geopolíticamente y tuviera una misma política exterior y tuviera una capacidad de autoconciencia de su peso e importancia en el mundo, en estos momentos podría hacer un contrapeso de alianza con Rusia, por ejemplo, tranquilamente, y eso frenaría la hegemonía mundial americana. Eso sería... Por eso Estados Unidos pues tiene Guantánamo en Cuba, pues Estados Unidos tiene todo el control, la DEA es un mecanismo brutal para controlar Hispanoamérica a través del control del narcotráfico y de los estados del narcotráfico. Por eso hay cantidad de antenas de la CIA en los países hispanoamericanos, por eso les han guiado económicamente en políticas económicas destructivas como Argentina, que prometía ser un país riquísimo a principios del siglo XX y luego ya ahora es un país absolutamente desquiciado económicamente, pero todo esto viene de Norteamérica, ¿no? Entonces yo creo que esto que vemos en el mapa en color quedaría roto si Hispanoamérica de repente fuera una unidad geopolítica que no entrara en este juego de influencia norteamericana. Y a partir de ahí, ¿qué pasaría? Que tendría que replantearse todo, ¿no? Y entonces, bueno, cambiaría el escenario y además
esto le daría pues, muchísima fuerza a Hispanoamérica en su recuperación económica, identitaria, todo, ¿no? Y además América del centro y del sur, Hispanoamérica, tiene igual que Estados Unidos, tiene su patita en Europa, que es Inglaterra, está fuera de Europa, pero está al lado de Europa, o sea, quiero decir, está ahí, pues evidentemente el puente entre Europa y Hispanoamérica es España, con lo cual a España le daría un potencial geopolítico inmenso. En estos momentos, como Hispanoamérica no tiene una cohesión, como hemos dicho, pues España no es nada dentro de la Unión Europea, ya ni siquiera, como vimos el otro día, para ser geopolíticamente interesante para defender o controlar el estrecho de Gibraltar, la entrada en el Mediterráneo, porque todo eso se ha pasado a Marruecos. Estados Unidos ha hecho su alianza estratégica con Marruecos, socio preferencial, nos ha dejado a nosotros tirados y para colmo nos hemos enemistado con Argelia y hemos visto, hoy salía la noticia que Argelia ha cortado radicalmente toda relación económica con España, con lo cual ya no podemos exportar nada a Argelia y nos van a poner mucho en brete con la exportación de gas, ¿no? Y entonces España estamos como estamos porque no tenemos esa unidad geopolítica americana. Sería interesantísimo, pero bueno, tienen que pasar muchas cosas para que se logre. Claro, pero ¿me oís? ¿Me oís? Sí, sí. Yo lo que veo es que no solamente hay una serie de estados fallidos, según los ejemplos que te has puesto, en Hispanoamérica, porque los ha provocado la anglosfera, sino que los rusos también ponen su punto, porque los indigenistas, ¿quién los digamos, los empuja, los crea, los promociona? No solamente son los anglos, también son los rusos y Claro. posiblemente los chinos también. Sí, sí, a ver, los chinos no en un sentido tan ideológico, porque también lo comentamos el otro día, los chinos quieren que China sea China, ellos de hecho dicen, yo no lo tengo comprobado, pero que buena parte de los bares que compran los chinos en todo el mundo, al menos aquí en Barcelona, dicen que son propiedad del Estado chino, o sea que los arrendan a chinos, pero los compran los chinos. Bueno, en fin. Pero los chinos sí, tienen muchos intereses en África, tienen muchos intereses en Hispanoamérica, están comiéndose, lo vimos el otro día, parte de la Amazonia desde Bolivia para crear, ahí se ha pactado que se quema parte del Amazonas, entonces se podrá plantar digamos, recursos para China, pero también coca, perdón, para mantener el narcotráfico. O sea, a China le da igual la ideología, pero es verdad que por eso Hispanoamérica es tan importante, porque los rusos saben que si ya metieron en un brete a Estados Unidos con Cuba, con la crisis de los misiles, que es lo mismo que le está pasando ahora con Ucrania. Cuando Cuba se puede convertir en una plataforma para mandar misiles a Estados Unidos ahí al lado, ahí se crea con Kennedy la famosa crisis, ¿no? De la guerra de los misiles. Pues ahora Rusia se ve igual, dice, ostras, Ucrania pasa a la OTAN, me meten aquí unos misiles y ¿yo qué hago? ¿No? Y entonces una forma de desestabilizar a Estados Unidos, evidentemente, ha sido a través del comunismo en Cuba, apoyado por Rusia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, con todas esas presiones, el peronismo, bueno, es evidente, sí, tienes toda la razón, pero por eso, porque ellos mismos se dan cuenta que América del Norte, en esa especie del agua azul que hemos visto en el dibujo, América Central y la Hispanoamérica, el territorio hispanoamericano, es esencial y lo intenta controlar. No lo puede controlar del todo, es evidente, pero tiene su influencia. Y entonces, si Estados Unidos tuviera un control total de Hispanoamérica, sería brutal su poder, ¿no? Pero bueno, ahí hay contrapesos. Estoy de acuerdo, se crean estados fallidos y Estados Unidos y los rusos intentan crear estados comunistas como en Venezuela,
pero es una guerra clarísima, o en Nicaragua, ¿no? Y mientras que eso vaya ahí actuando el comunismo en Hispanoamérica, pues Estados Unidos sabe que esa zona no la tiene controlada, y con lo cual tiene que derivar energías y esfuerzos que no puede, digamos, derivar a otros lados. Esto también lo dijimos al principio, que Estados Unidos tiene muy claro que necesita derrotar a Rusia, necesita que Rusia se hunda económicamente, por eso le ha puesto estas condiciones, estos castigos económicos tan salvajes, porque si se hunde Rusia, entonces Estados Unidos se puede concentrar en China. Si Estados Unidos además controla Hispanoamérica totalmente, pues entonces ya sí que se puede enfrentar sin ningún problema a China, ¿no? Y entonces sí que conseguiría la hegemonía mundial. Sí, lo que pasa es que si Rusia no atacara a España en Hispanoamérica, o sea, si la tomara como aliada en vez de como enemiga, tendría un aliado muy importante en el flanco sur de Estados Unidos. Sí, sí. La pena es que no seamos los españoles los que tengamos capacidad de utilizar esa fuerza geopolítica, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Graciela, ¿quieres hacer preguntas? ¿Qué vínculo existe entre los neocons y la masonería? Porque se habla mucho de la masonería, pero no sé si están muy vinculados o... A ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la masonería en Europa, que tiene un carácter muy específico, muy profundamente anticatólico, con una larga historia de proyecciones políticas, como los carbonarios que se cargan los estados pontificios, la promoción de la Revolución Francesa, la caída del Imperio Austrohúngaro. Bueno, una cosa es esto. En Estados Unidos la masonería, hay una masonería muy parecida a la europea, anticatólica, tal, y luego hay una cantidad de masonería que es, digamos, simbólica, que es lo que se llama, la masonería simbólica es la que concede grados hasta el 3, ¿no? Y entonces hasta John Wayne era masón, o sea, no podemos pensar que John Wayne era un conspirador mundial, ¿no? Hay fotos que se ve a John Wayne con su mandil y tal, porque, bueno, igual que el Rotary Club, Estados Unidos está lleno y hay gente que no tiene ni idea de lo que es la masonería ni nada, ¿no? Entonces, más que una relación directa de los neocons con la masonería, que seguro que hay cientos y cientos o miles de neocons que están metidos en la masonería, hay muchos elementos, ¿no? Están los elementos del poder económico judío, por ejemplo. Ya hemos visto la importancia, esa relación entre el judaísmo y los straussianos, que a su vez deriva en los neocons. Hemos de pensar que siempre el Partido Republicano y también el Partido Demócrata, siempre que un presidente llega al poder, lo primero que hace es entrevistarse con el presidente de Israel y prometer que van a defender a Israel a muerte, todo esto. Y entonces yo buscaría la relación no con las categorías mentales de un europeo, sino, o sea, hay algo parecido. La masonería es una especie de mística, ¿no? Y los neocons no dejan de ser otra especie de mística. Coinciden en muchas cosas, pero tampoco hay una hiperrelación directa, ¿eh? Es que la masonería, digo, en Estados Unidos vamos, casi folclórica en una parte, ¿eh? Hay otra masonería que es, al igual que la europea, que es súper beligerante y sabe lo que quiere, ¿no? ¿Que hay contactos? Sí, pero bueno, de hecho se dice que el juramento de los presidentes de Estados Unidos se hace sobre una Biblia masónica, no sé qué, bueno, en fin, hay muchas cosas por ahí. Pero bueno, yo miraría el tema en sí mismo, ¿no? Que los neoconservadores, que parece que dicen cosas muy parecidas a los tradicionalistas o a nosotros y tal, ojo, que no es lo mismo decir que es muy importante la religión y la patria en sí misma, evidentemente, que lo que hacen los neocons, que es decir, la patria y la religión es muy importante como instrumento para conseguir unos fines, ¿eh? Y entonces esa es la perversión ideológica de los neocons, que no quedan en aulas ni en libros, sino que eso está, insisto, en las grandes think tanks, en las grandes corporaciones militares, industriales, militares, en las grandes poderes de la administración de Estados Unidos.
bueno, y además piensa que los neocons no se casan con nadie, han estado en las administraciones del Partido Demócrata, en el Partido Republicano, podrán estar con la masonería, pueden estar sin ella, ellos, es otra cosa. Última pregunta, David Fernández, que el tiempo se nos ha ido. Adelante, David. Buenas tardes. Mi pregunta era relacionada con la primera. En este tablero geopolítico, la situación de la Iglesia y en específico del Vaticano y sus intereses, ¿cuáles serían? A ver, buena pregunta. A ver, no lo hemos hablado y tienes toda la razón. Yo creo que hasta el Vaticano II, todos estos poderes mundialistas tenían muy claro que una de las fuerzas a batir era la Iglesia Católica, ¿no? De hecho, siempre el eslogan que se utilizaba desde movimientos revolucionarios o desde los liberales norteamericanos, tal cual, siempre era vender la idea, que en parte es verdad, que la organización más poderosa del mundo era la Iglesia. En cierta medida, hasta el Vaticano II es así, porque la Iglesia tenía una cohesión de rito, una capacidad de estar integrada en múltiples culturas diferentes, en todos los continentes. El servicio de inteligencia más perfecto del mundo había sido la Iglesia. El servicio de diplomacia más perfecto del mundo estaba en la escuela diplomática de Roma, ¿no? Que son donde se preparan a los nuncios, de una fama de ser los mejores diplomáticos del mundo. Y entonces, esto es verdad, pero de repente la Iglesia ha perdido, todos lo vemos, empieza una secularización salvaje, la Iglesia pierde fuerza en países donde era omnipresente, en España, en Irlanda, en tantos y tantos sitios. Alemania, que todavía va bien, era un bastión católico, pues Alemania es una iglesia que estábamos pidiendo el reconocimiento de mujeres, de sacerdotes, de unas barbaridades. Entonces hay una debilidad tan brutal que la Iglesia ha dejado de ser ese contrapeso que podía ser también en el mapa geopolítico mundial, porque claro, esto sí que los straussianos lo habían visto muy bien, ¿no? Quien es capaz de mover los sentimientos religiosos y los sentimientos patrióticos, pues puede conseguir, evidentemente, movilizar pueblos enteros que vayan a morir, que vayan a la guerra o que frenen guerras. Y por eso antes, en Hispanoamérica aún se nota, cuando ha habido conflictos, todavía en los años 70 había muchos conflictos fronterizos entre Chile y Argentina y tal, y entonces casi todos los conflictos en América, en Hispanoamérica, todos los conflictos militares así se resolvían en las nunciaturas. El Vaticano intermediaba, pim pam, y tenía una autoridad y prestigio reconocida y se llegaban a acuerdos, ¿no? Y hoy eso falta, ¿no? Y ese contrapeso al fallar, porque claro, tú imagínate que Biden, que dice que es católico, que ya han salido obispos norteamericanos que han dicho que a Biden no se le puede dar la comunión porque se ha declarado manifiestamente a favor del aborto, en el fondo, claro, esto crea una confusión para un católico medio, decir, bueno, ¿yo dónde estoy? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Si aquí hasta uno que se dice católico y es presidente de Estados Unidos puede decir que está a favor del aborto y seguir siendo católico, ¿no? Bueno, entonces tu pregunta es muy interesante porque yo creo que parte de los acontecimientos que se van viviendo y moviendo, digamos, la falta de esa autoridad moral que antes tenía la Iglesia y ahora no la tiene a nivel internacional, pues impide contrapesos que serían muy necesarios. Por ejemplo, claro, hemos de pensar que en Ucrania una parte importante de la población, sobre todo la población oriental, tocando Polonia, es uniata, o sea, son católicos, fieles a Roma, de rito ortodoxo. En cambio, en Roma, desde el Concilio Vaticano se ha intentado estar a bien con los ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos, pero sobre todo los rusos. Ahora, claro, es la contradicción, ¿no? Entonces, el Papa Francisco se le ocurrió decir que el Pope Cyril,
de la cabeza de la Iglesia Ortodoxa en Moscú, que era el monaguillo de Putin, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha destruido relaciones diplomáticas, eclesiales, que llevaban 40, 50 o 100 años intentando fundamentarse, ¿no? Entonces, ahí se nota que la Iglesia no tiene ese papel, no la tiene, y es necesario, claro. Bueno, pues damos por terminada hoy la tertulia. Con esto terminamos las 3 sobre geopolítica, Ucrania y otros conflictos. Y si alguno necesita apuntes, pues que los pida. Solo ha habido un bloque de apuntes y hoy se enviará el libro a los que, a todos los que os habéis inscrito para entender un poquito más todo el tema. Bueno, pues con esto damos por finalizada las 3 tertulias sobre geopolítica y si nos vemos os escribiremos y hacemos otra seguida.